Torah. Por lo tanto, soportar tenía que ver con enseñanza, no con hastío. Por lo tanto, al Jesús decir, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo se de soportar? Es hasta cuándo les tendré que seguir instruyendo en la fe. Vamos a permitir que los amigos a través de la vía telefónica hagan sus preguntas o inquietudes. Pasamos de inmediato a la primera pregunta. Hello, buenos días. Buenos días, bendiciones. Muy amable, gracias a usted también. Gracias a usted. Le hablamos desde Santiago. Queremos hacerle una pregunta al pastor. Cuando la resurrección de Jesús, queremos saber si de ahí se tomaron los 24 ancianos o son seres celestiales. Y esas son dos preguntas. Y la otra es, donde dice, no te inclinarás a ella, ni lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra. Esas dos preguntas me gustaría que, por favor, me las ayudaran a comprender y dejo de escuchar por la radio. Gracias por llamar. Perfecto. Gracias, mi hermana. Todo lo que estoy respondiéndolo lo más brevedad posible. Primero, la teoría de que los que resucitaron con Cristo son los 24 ancianos. Vamos a construir esa teoría. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53, dice que hubo un gran terremoto y se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos santos que habían dormido se levantaron y salidos de los sepulcros, después de la resurrección, subieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Algunos toman ese texto y lo relacionan con Efesios capítulo 4, que dice, subiendo a lo alto, que es una cita del Salmo 68, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso hace que subieron al cielo santos, Jesús llevó cautiva la cautividad, de modo que hay seres humanos en el cielo, en algún lugar. Entonces, estos ancianos, 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis, son los candidatos más, son seres humanos en el cielo, por lo tanto, esos tendrían que ser las primicias, que eso es otra teoría, que subieron con Cristo en la resurrección. Eso es probable, eso es posible, pero no es seguro. No es seguro, no hay forma de crear una relación entre los tres textos. No hay forma de decir que la cautividad de paso, Efesios no tiene que ver con eso de paso, por lo menos seguro, y Mateo 27, decir que eso es probable, eso es posible, no necesariamente probable. Algunos toman de la expresión del libro de Apocalipsis capítulo 5, que dice, nos has redimido de entre la tierra, para decir que los 24 ancianos son seres humanos, pero no necesariamente son seres humanos. Algunas variantes dicen, los has redimido, y aún el texto dijera, nos has redimido. En el libro de Colosenses habla de que la redención de Cristo abarca a los que están en el cielo y a los que están en la tierra. Al parecer, la clave está en la palabra anciano. Si usted ve desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Ruth, los ancianos eran los líderes de una ciudad, el concilio de una ciudad, el cuerpo de ancianos. La Biblia habla de que Jesús fue los ancianos de la ciudad, de lo que se llama el presbiterio, que en el Nuevo Testamento habla de los ancianos de la iglesia, el presbiterio, el concilio de ancianos. Es un cuerpo dirigencial judío. 24 era una cifra típica, icónica para un concilio. De modo que al hablar de 24 ancianos se está hablando de un cuerpo de líderes, que están gobernando junto con Cristo en el concilio del universo, porque es precisamente eso lo que presenta Apocalipsis 4 y 5, la corte celestial, y como podría pasar en cualquier corte, los líderes. De modo que yo me atrevería a aventurar la idea de que, al igual como en Job 1.6, Job 2.1, Job 38.7 habla de los hijos de Dios, ese concilio en el cual Satanás se apareció, esos 24 ancianos muy bien pudieron ser esas personas que rigen el universo juntamente con el Padre. En cuanto a Éxodo 20, cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, evidentemente la expresión cielo, tierra y mar es una expresión merística que involucra totalidad. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Indicaba aquel que hizo todo. De modo, cuando está diciendo, no adores nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, está diciendo, no adores nada que esté, no hagas imagen de nada que esté en ningún lugar. Si la preocupación de la hermana es
debajo de la tierra, el mundo, los antiguos creían en un mundo, un submundo debajo de la tierra. Por lo tanto, está el texto hablando de que no adoréis ninguna imagen ni de Dios, ni de demonios, ni de ningún ser que tú puedas concebir o que puedas percibir. 7:51 está con nosotros hoy el pastor Hermes Tavera Bueno respondiendo las inquietudes bíblicas. 829-688-5600, Santo Domingo, 809-283-00, provincias y celulares. Haga usted su pregunta. Buenos días. Bueno, mi nombre es Francis Junior de Brisa del Este. Gracias. La pregunta mía es que dice en la Biblia que ellos no han entrado sangre ni cuerpo en el reino de Dios, y que cuando Moisés murió, Dios dijo que se iba a reunir con sus antepasados, es decir, con su padre, con Abraham, con esa gente. Y la otra pregunta es que cuando lo mataron, que él dijo que lo crucificaran al revés, que si eso es verdad, porque en la Biblia no aparece eso, y me canso de preguntarle a la gente de eso, y dice que en la Biblia no está eso fue como un invento. Gracias. Gracias por llamar. Perfecto. En cuanto a lo primero, la carne y sangre no heredan el reino de Dios, aparece en 1 Corintios 15, y Pablo está hablando de la carne corruptible, porque el mismo Pablo, en el mismo capítulo, te va a decir que nosotros tendremos un cuerpo. El mismo Jesús dijo, miren que un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. De modo que si carne ni sangre, en el sentido general, no heredan el reino de Dios, entonces tampoco Cristo está en el cielo. Está hablando de la carne corruptible. Carne y sangre es una expresión para decir la humanidad como la conocemos hoy. No pueden heredar el reino de Dios. Moisés no subió al cielo de manera, cuando murió, él fue reunido con sus padres, es una expresión bíblica que significa, tuvo la misma suerte que sus antepasados de morir, pero el libro de Judas dice que el arcángel Miguel contendió con su cuerpo, y luego lo encontramos en Mateo 17:1, en Marcos 9 y en Lucas 9:26, que desciende con Cristo en la resurrección, en la transfiguración. Elías subió al cielo, y evidentemente como nosotros, carne y sangre no hereda el reino de Dios, pero como Elías subió al cielo, nosotros según Tesalonicenses seremos transformados al recibir en el contacto con el Señor. Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4. En cuanto a Pedro, que si Pedro fue crucificado cabeza hacia abajo, no existe una información bíblica sobre eso, pero debemos recordar que el Evangelio de Juan fueron escritos tardíos del Nuevo Testamento. Pedro murió en la persecución de Nerón, según la antigua tradición cristiana, en el 67, y Juan fue escrito alrededor del año 90. Por lo tanto, en el tiempo cuando el Evangelio de Juan, el Apocalipsis fueron escritos, ya la muerte de Pedro era algo del pasado. Y es interesante que esa antigua tradición cristiana se hace eco en Juan. ¿Por qué? Porque Cristo le dice a Pedro en Juan 21, cuando tú eras joven, tú extendías tu mano, pero cuando eres viejo, tú extiendes tu mano y otro te viste. Está hablando de extender la mano. Y el texto dice, y eso lo dijo, indicando de qué muerte habría de morir. De modo que el texto ya sabía, está confirmando esa antigua tradición cristiana, de que Pedro había muerto igual como Jesús, crucificado, extendiendo la mano, y otro era que lo clavaría, diferente a cuando era viejo. De modo que, si bien es cierto la información no aparece en la Biblia, una primitiva tradición cristiana sugiere esa tradición, ese dato, y al parecer el Evangelio de Juan hace alusión a ese dato en relación a la muerte de Pedro en Juan 21. Agradecemos a los amigos que están viendo la transmisión a través de Facebook Live. También por Facebook pueden hacer su pregunta. Aquí nos llega una, Pastor Taveras. Cuando Jesús estaba en la cruz, habló a su Padre que estaba en el cielo. Si Él era Dios, ¿con quién habló? Y luego entonces nos deja el Espíritu Santo. También es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. ¿Cómo se dividen entonces? Muy bien, voy a comenzar de manera inductiva, al revés, de la misma manera como la pregunta fue planteada. En primer lugar, nosotros debemos entender Filipenses 2, 5 al 10. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que
se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto habla de dos estados de Cristo: su forma de Dios, su ser divino, y su humillación al hacerse hombre. De modo que Cristo es Dios, pero tomó forma de siervo en relación a Dios. De modo que no hay ningún problema cuando Cristo habla con el Padre como Dios, porque Jesús era Dios, pero él nunca se atribuyó que él era total el Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto cualquiera de los tres es Dios y ninguno acapara todo lo que es Dios. Es lo que dice Juan: el verbo era Dios, y Juan 1:14, el verbo se hizo carne. De modo que aquí estamos hablando de seres que son divinos, seres que son Dios, pero al mismo tiempo mantienen una personalidad independiente que, en el caso de Jesús, su personalidad, hacerse hombre, toma una relación de siervo en relación al Padre. En cuanto a si son uno, debemos definir el uno en relación a cómo la Biblia define uno. La expresión que aparece en Deuteronomio 6, Jehová es uno, Ejad, es la misma que aparece en Génesis 2:24. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos uno. Yo y mi esposa somos uno y a la vez somos dos. En Génesis 1:5 dice: y fue la tarde y la mañana un día. Dos elementos forman uno, y es la misma expresión que aparece en Deuteronomio 6. De modo que el uno de Dios no es un uno único, sino un uno compuesto. Dios es uno, no es único. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman uno, y uno de ellos tomó forma de siervo y podía hablar al Padre como Dios. Seguimos dando la oportunidad a los amigos que nos escuchan a través de la línea telefónica para que hagan sus preguntas. Hello, buenos días, adelante con su inquietud. Buenos días, amigos, yo les guardo a todos. Gracias, igual. La inquietud es acerca del hecho cuando Jesús llegó a ver a Lázaro que había muerto. Dice el versículo que Jesús lloró. Muchos dicen que él lloró por la muerte de Lázaro, pero a mí me queda una duda, porque si él puede resucitar, si él puede huesos secos levantar y poner carne, ¿por qué lloró? ¿Cuál fue el hecho entonces que hizo que él llorara realmente? Le escucho por la radio, yo le guardo. Gracias por su llamada. Muy bien, el debate de que por qué Jesús lloró es milenario. El punto es cuando nosotros asumimos de Jesús algo más de lo que el Evangelio presenta. Me gusta el deseado de todas las gentes que dice: Jesús no solo lloró por Lázaro, sino lloró por la suerte del pueblo judío. Me gusta porque implica que también lloró por Lázaro, y eso es lo que el Evangelio presenta. El contexto de Juan 11, 35, 36 sugiere que evidentemente Jesús está llorando por eso. Y por Lázaro, el texto no está hablando de otra cosa. Ahora uno dirá: pero si lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? Porque yo creo que la respuesta es más psicológica que teológica. Nosotros le atribuimos a Jesús más un carácter de robot. Jesús es un ser humano que en el Evangelio de Juan se presenta como muy humano, que se goza, que se aira, que llora, que se compunge, que se entristece. Jesús, podría yo decir, él dice: mi alma está triste hasta la muerte. Pero si su muerte era para salvación, ¿por qué está triste? Un ser humano está triste y está nervioso ante la muerte, y como ser humano él lo iba a hacer. De la misma manera como yo, aunque sé que Dios vaya a responder mi oración, estoy sufriendo mi aflicción. De la misma manera Jesús, aunque el Padre iba a responder su oración, él estaba reaccionando al episodio de un amigo muerto. De modo que detrás de la pregunta hay un problema mayor. Es la idea de que Jesús no era del todo humano, o que Jesús era un ser programado. Jesús era un ser totalmente humano, con emociones humanas. El peso de la prueba es para los que dicen que Jesús lloró por otra cosa, porque en el texto no hay otra razón para Jesús haber llorado más que por la muerte de su amigo que moría. Eso me hace sentir a un Jesús que cuando se muere alguien dice: no llores, no llores porque va a ser resucitado. No, Jesús iba a resucitar a Lázaro y lloró. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, entristezcanse, pero no como los que no tienen esperanza. Jesús lloró a pesar de lo que iba a resucitar.
Y cuando una persona sufre, Jesús no está, no importa, un día yo lo voy a tener conmigo en el cielo. Y las emociones. No, Jesús tiene emociones y sufre conmigo. No se derraman lágrimas sin que Él los note y no hay sonrisas que para Él pase inadvertida. Seguimos Pastor, recibiendo. Adelante, pastor. Aquí hay una pregunta bien complicada. La pregunta es, ¿quién mató a Jesús? Porque Ellen White habla que fue la ira de Dios, pero Pedro acusa al pueblo de haber dado muerte a Cristo. Bien, la pregunta podríamos hacerla. ¿Quién mataba el cordero en el sacrificio, en el santuario? Podría decir el pecador o en algunos ritos el sacerdote. Pero hay un detalle que nosotros pasamos. En Levítico capítulo 9, verso 24, el texto dice que al hacerse el sacrificio, primer sacrificio sobre el altar en Israel, dice, y descendió fuego del cielo y consumió la víctima y el holocausto. El capítulo que sigue es la historia de Nadab y Abiú, que toman fuego extraño para hacer el sacrificio. Curiosamente, el fuego extraño es fuego que no provino de Dios. El sacrificio que consumía la víctima en el santuario era un fuego que venía del cielo, porque Dios quería decir, aunque ustedes clavan el cuchillo, es mi ira la que consume la víctima. No puede ser fuego humano, es mi ira porque el pecado es contra Dios, contra ti solo el pecado. Es a Dios a quien le toca cobrar la paga del pecado. De modo que siempre hay un instrumento humano que coloca un cuchillo sobre la víctima, pero es la ira de Dios la que cobra el precio del pecado. En el libro de Salmos, capítulo 68, nos dice, verso 26, dice, porque persiguieron al que tú heriste y cantan del dolor del que tú llagaste. Es decir, Dios hirió a su Hijo y nosotros nos unimos a... El ser humano fue el instrumento de la muerte humana de Cristo. Voy a decir humana porque Jesús vino a morir la paga del pecado. Cuando alguien mató a Jesús, traspasó su lanza o lo que sea, Jesús no estaba muriendo. Esa muerte no es la que Él murió por nosotros, porque no era una muerte violenta simplemente. La muerte que Jesús iba a morir es la muerte paga del pecado, que solo la ejecuta Dios, la muerte eterna. Jesús no murió por la cruz. Los judíos crucificaron a Cristo, son responsables de su muerte en un sentido, pero note que la cruz era una forma de torturar a Cristo. Por eso ellos se sorprenden cuando Jesús ha muerto. Note, Salmos 89, 45 y 46, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Una de las formas de Dios manifestar su ira, ahora, destruyendo como Sodoma y Gomorra o escondiéndose. Note que en el caso de Cristo, de repente el Padre se separe. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego de eso, entrega el Espíritu. De modo que la muerte de Cristo se debe a la ira de Dios mostrada en la separación del Padre, que es la separación eterna de Dios que tendrán los impíos al final, que Jesús carga. Por eso ellos se sorprenden que Jesús haya muerto, demostrando que ni aún humanamente fueron ellos los responsables de la muerte. Jesús murió por una causa sobrenatural. Evidentemente, el problema es cómo los judíos fueron parte del complot para matar al humano ser Jesús, al hombre Jesús. Pero precisamente ellos tomaron a Jesús y lo colocaron en la cruz. La ira de Dios se derrama sobre él. Humanamente, el hombre es responsable, es como Judas. Judas dará cuenta de haber entregado a Cristo, pero era parte también de un plan de Dios. Judas no puede decir, fue parte de tu plan, tú lo entregaste, aunque yo también estaba cumpliendo un propósito. Los judíos y los romanos son responsables de la muerte, del plot para matar a Cristo, pero detrás de todo estaba Dios, para que en el momento exacto, venido el cumplimiento del tiempo, Él tomara el peso de la culpabilidad del hombre y muriera por el hombre, sufriendo el castigo de la ira de Dios. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Pastor, Sí. perdón, Sí, Susana. adelante. Entonces, sería establecer que el mismo padre ejecuta la sentencia de muerte sobre su hijo, y entonces la reacción que hay, dicen que, ¿y cómo es posible que un padre amoroso como es Dios vaya a ejecutar una sentencia de muerte sobre su hijo? ¿Qué Dios de amor es este? Bueno, lo voy a poner en dos sentidos. En primer sentido bíblico, dice que la Escritura, viendo de evangelizar a los gentiles, dio la buena nueva primero a Abraham. Y para ilustrar el evangelio a Abraham, dice Juan 8, Abraham se gozó en ver mi día y se gozó. Y para ilustrar
el evangelio a Abraham, Dios le dijo, mata a tu hijo. Precisamente Dios ilustró a Abraham el evangelio. Un padre matando a un hijo. A diferencia de Abraham, que Dios proveyó un cordero, en el caso del padre, él puso a su propio hijo. Dice Romanos capítulo 3, versos 25 en adelante, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En cuanto al aspecto sentimental, humano, de cómo un padre puede matar a su hijo, yo lo pondría en otro sentido. Aquí éramos hijos, Dios estaba castigando a un hijo por amor a otros. Lo bueno del caso es que Dios estaba destruyendo a su hijo para salvar a otros hijos, porque Dios, sabiendo que había de llevar a muchos hijos a su gloria, disciplinó en cuanto a aflicciones al autor de la salvación de ellos, dice Hebreos. Por lo tanto, el padre destruyó a su hijo para poder considerarnos a nosotros sus hijos. De modo que la muerte de Cristo, el horror del padre con su hijo, fue la bendición para que nosotros podemos llegar a ser hijos. Por lo tanto, yo no lo podría explicar, pero el que no escatimó ni a su propio hijo, Juan 8:32, pero lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Yo no entiendo cómo él lo hizo, pero lo hizo por mí. Indica que él me amó tanto que hizo sufrir a su propio hijo con tal de darme una oportunidad de salvación. Gloria a Dios. Está con nosotros el pastor Hermes Tavera. Pastor, puede tomar agüita, puede cambiarse el audífono, este es más largo el cable y se va a estar más cómodo. Gracias. Mientras le doy un saludo que le mandan desde Orlando, María Polanco dice, mi querido pastor Hermes, le extrañamos mucho por todo Orlando, especialmente la familia Polanco, que Dios lo siga usando. Saludos en a su Jerry, obra. María. Saludos, de verdad, son gente muy amada, muy querida. Saludos a toda la iglesia de Orlando, que casi por 10 años fui su pastor. Y ahora de castigo le dejamos a un Tavera. Óscar es pastor en la iglesia que yo fui Su pastor hermano. por casi 10 años. Cuídenmelo, María, que Dios te guarde, te queremos mucho. Qué bueno, tómese su agüita si quiere, pastor. Ay, gracias. Vámonos con las preguntas escatológicas. Vamos a agruparlas, señores. Aquí hay preguntas que yo no sé, pastor, si usted va a sacar un día de sus vacaciones para volver la próxima semana. No sé, o sea, yo le propongo en nombre de nuestra amistad que venga a acompañar al pastor Scrogin un próximo día de la semana. Aquí pregunta alguien, pastor, a propósito del eclipse de este 21, si este eclipse del 21 de agosto pudiera tener relación con los anuncios de Jesús de los tiempos finales, porque hasta dicen que la gravedad variaría. Bueno, respetando a quien hizo la pregunta, hay muchos eclipses a través de la historia y el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas tiene otras connotaciones en la Biblia y no se refiere a un mero eclipse solar, porque sería entonces una mera causa natural. La Biblia está hablando de eventos mucho más abarcantes que ahora no quisiera entrar en detalles, pero evidentemente habría que preguntar si cada nuevo eclipse cumpliría las profecías. Estemos mirando la Biblia y no, a veces hay personas que aceleran con tal de crear una efervescencia que no existe. Yo espero que cuando venga Jesús y las verdaderas señales, la gente la pueda tomar, porque ahora la gente para todo es señales. Pueden estar... Cuando hay demasiados señales, las señales dejan de ser señales. Si a través de toda la calle hubieran stop signs, no dejaran de ser señales. Si cada metro hubiera un semáforo, la gente no respetara ninguno. Hay que cuidarse de ver señales de la venida de Cristo en cada acontecimiento, porque entonces dejan de ser señales. Señales son eventos especiales, claros, distintivos, identificados en la palabra para que tú digas nuestra redención está cerca. Otra pregunta, ¿cuáles evidencias tangibles echan a un lado la teoría de la evolución y el Big Bang con respecto a la creación? Imagínense que yo ahora mismo me tratar con eso. La gente, solo voy a decir dos cositas. La gente trata de unir. Big Bang es una cosa y evolución es otra cosa. No hay necesariamente, no dije que no hay necesariamente conflicto entre la teoría del Big Bang y la Biblia. No hay necesariamente conflictos. El Big Bang simplemente es una teoría que promueve, que presenta que el universo se inició en una gran explosión.
y no hay nada que la Biblia, eso es una teoría. Existe también la teoría más de la ondulación, que no fue un círculo en V, sino en una V un poco curviada, dando la idea de que no hay un origen así, pero al contrario, la teoría del Big Bang sugiere que hay un origen del universo y Dios pudo haber usado la gran explosión. No estoy diciendo que el Big Bang pasó, pero en caso de que, y es la más probable teoría, no conflige con los datos bíblicos. En cuanto a la evolución, entramos en un detalle, en un aspecto más amplio, porque tiene que ver con la vida, específicamente la vida en la Tierra. Y la evolución tiene que ver con el mecanismo de desarrollo de la vida, no con el origen de la vida. Como Darwin habló del origen de la vida, no se refería al origen de la vida en general, sino el origen de la vida como la tenemos hoy. La vida de hoy se debe a un tipo de vida anterior y así, pero Darwin nunca trató de proveer una respuesta cómo la vida en general surgió. La teoría de la evolución, simple puedo decir, es la teoría más aceptada científicamente, que de paso yo la respeto. Tanto el creacionismo como el evolucionismo dejan preguntas sin responder. Tú ves los hechos, el evolucionismo y el creacionismo, ambos están tratando de hacer sentido a los hechos. Yo voy a poner el caso. Tú ves una tortuga, le decía alguien ayer, en la Máximo Gómez, con 27 de febrero, caminando hacia San Cristóbal. Ves otra en la Lope de Vega y ves otra en las 6 de noviembre, en la autopista 6 de noviembre. Tú puedes decir, eso indica que estas tortugas van caminando en esa dirección y son en la misma serie de tortugas. Entonces dice, esta tortuga da un paso cada minuto y aquella ha andado 8 kilómetros. Eso indica que esta tortuga tiene tantos años andando. Tú tratas de hacerle sentido a los hechos, pero eso es razonable. La teoría de la evolución en un sentido es razonable, tratando de hacerle sentido a los hechos. Pero pudo haber sido que alguien tomara una tortuga y la colocara en la 6 de noviembre. O puede ser que esta tortuga no tenga nada que ver con esta que viste en la Máximo Gómez. Nosotros simplemente creemos que la naturaleza como la vemos hoy no tiene sentido de ninguna perspectiva, porque Dios pudo haber intervenido, como la Biblia presente, catastróficamente en los procesos naturales y haber alterado los procesos como lo tenemos hoy, y que no necesariamente los procesos naturales que observamos hoy pueden ser modelos para estudiar el pasado. Yo creo que los evolucionistas deben ser respetuosos de los creacionistas, pero también los creacionistas, nosotros debemos ser más cuidadosos cuando quitamos la teoría de la evolución como una tontería. Ellos están tratando de hacerle sentido a los hechos como los conocemos hoy. Y ambas teorías dejan preguntas por responder. La Biblia tal vez no era un libro de ciencias que quiso dar respuestas a eso. La Biblia es un libro teológico que presupone hechos. Y yo creo que esos hechos son verdaderos. Pero la Biblia es un libro teológico que no estaba tratando de explicar los mecanismos naturales del origen de la vida, sino la Biblia estaba tratando de dar un mensaje a través del relato de la creación. Yo creo que el Dios creó el mundo como la Biblia lo presenta, pero debemos ser cuidadosos en hacer más de ese relato que tenía otro objetivo. Vamos a recibir una llamada. Hello, buenos días. Sí, aló, buenos días. Gracias por su llamada. Adelante con la inquietud. Sí, yo quiero hacer una pregunta al pastor. Mi inquietud es por qué hay tanta discusión entre las religiones. Uno dice una cosa, uno dice a quién creerle de verdad. Esa es mi pregunta. Créame a mí. Así le van a decir 1 millón de personas. Las diferencias entre humanos es parte de nuestra naturaleza. En el tiempo de Jesús había disensión entre fariseos y saduceos y herodianos. En la iglesia primitiva, Lucas 15 dice, vinieron algunos de Jerusalén a la iglesia de Antioquía y hubo una discusión no pequeña. En Gálatas 12 presenta a Pedro discutiendo con Pablo, al que él identifica con el grupo de Santiago. De modo que el debate teológico es parte de nuestra naturaleza, aún parte del cristianismo en su mismo fundamento.
Yo creo que las diferencias nunca se irán. El problema es qué hacer con las diferencias. Yo tengo que reconocer qué me une con otro y qué yo quiero subrayar. O si mis diferencias con alguien, por ejemplo, Scroggin y yo, aquí está el pastor Geraldo, déjame poner a Geraldo. Sí. El pastor Geraldo, nos criamos juntos. Él como mi papá, yo era un niñito. Oye, Gerardo. Nos criamos juntos. Geraldo no piensa igual que yo no pienso igual que él, tenemos diferencias. Pero una persona de la calle, yo ni lo conozco, tenemos diferencias, pero a la hora de yo tratar con Geraldo, yo no haré énfasis en las diferencias, haré énfasis en lo que me une con él. De modo que debemos ser cuidadosos. Diferencias no hay problema. Ahora bien, Dios puede hablarte. Dice el libro de Juan, capítulo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me conviene traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yo digo que ese rebaño es el mío, otro dirá el suyo, pero una cosa estoy seguro, si tú oyes la voz del pastor en la palabra, si tú oyes la voz del pastor, él te va a llevar al rebaño. De modo que no le creas a nadie, todo el que diga, pero obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo que Él te va a guiar a toda verdad y ten fe y el Señor te va a guiar. Habrá un rebaño y un pastor, no siguiendo a un hombre, sino oyendo la voz del pastor. Perfecto. Señores, esto es Diario Amanecer, convertida hoy en una escuela, donde ustedes están llamando y están haciendo sus preguntas teológicas, esas inquietudes que tienen, esas preguntas sin responder al pastor Hermes Tavera, y estamos tratando de ser equitativo. Estoy tomando del WhatsApp, llamada, Facebook, pero son muchísimas. Aquí hay una. ¿Qué quiere decir Jeremías 22, este texto? Si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿cómo podían los profetas estar en el secreto de Dios? ¿A qué se refiere ese secreto? La palabra que aparece en Jeremías 23:22 para secreto es en hebreo sot. Aparece también en Amós 3:7 cuando dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, su consejo. El secreto se refería a un concilio. Se refería al concilio celestial. Para tú saber los secretos, los detalles de un reino, tú tienes que estar en su concilio. Los profetas son invitados al concilio celestial. Y Jeremías está diciendo, ellos son falsos profetas, pero ellos no han subido al concilio celestial para oír la voz de Dios. El caso de profetas que suben al concilio celestial, sea en sueños o en visiones, tenemos Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 18 al 22, donde Micaías dice, veía yo al Señor sentado sobre un trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él, una parte a su derecha y otra a la izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y muera en Ramot de Galaad? Y un espíritu le decía de una manera y un espíritu le decía de otra. Y se levantó un espíritu y dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y el Señor le dijo, ve, prosperarás y así lo lograrás. Eso es un caso de un concilio. Isaías 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y los quiciales de la casa se estremecían por la voz del que clamaba. Ahí estaban los serafines que los salté. O sea, un profeta en el concilio celestial. En el Nuevo Testamento, Pablo habla en 2 de Corintios 12, conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables. O sea, seres que suben al concilio celestial para dar una visión, un mensaje de Dios, directo de Dios. Y Jeremías está diciendo, para ser un profeta hay que haber subido al concilio, que ahí es sot, que significa el consejo, que es una forma metonímica que se utiliza en la Biblia hebrea para referirse al acto de reunirse como consejo o a las deliberaciones del consejo después que Dios ha deliberado. Pastor, hablemos un poquito de los 3 días en que Cristo estuvo en la tumba. Algunos dicen que todo el proceso empezó el jueves para cumplir con 72 horas, si no mal recuerdo, y que Cristo no fue sacrificado el viernes. Y habla de la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, en el vientre del gran pez. Explicar por qué dicen que Jesús fue crucificado el viernes cuando un día tiene 24 horas, entonces el proceso de edad de 72 horas. ¿Cómo explica el pastor Hermes esto?
Bueno, el asunto tiene sus problemas, pero las soluciones al problema complican más el problema que dejarlo como está. En primer lugar, vamos a ver datos reales. La Biblia dice que Jesús murió un día de preparación. Voy a tomar cualquiera de los evangelios como referencia. ¿Cuál podríamos tomar como referencia? Lucas, para seguir la secuencia. Lucas 23, 53 al 56 dice que las mujeres siguieron y vieron dónde había sido puesto su cuerpo. Y dice, era el día de la preparación y estaba para rayar el sábado. Día de la preparación. El día de la preparación, según Éxodo 16, es el viernes. Luego el mismo texto dice, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. De modo que aquí tenemos dos datos interesantes. Tenemos que Jesús murió el día de la preparación y que ese día de la preparación seguía el sábado. Dice, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Luego, Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana. Aquí tenemos el tercer dato. Las mujeres, el viernes era el día de la preparación, reposan el sábado conforme al mandamiento y el primer día de la semana. De modo que el orden en Lucas está bien claro. Día de la preparación, sábado, primer día de la semana. Curiosamente, en Lucas 24, con los discípulos de Maús, se encuentran, el mismo Lucas 24, Jesús le dice, ¿qué estáis discutiendo? Dice, tú eres el único forastero que no sabes esto, de Jesús, que era un hombre bueno, y nosotros esperábamos que él era que iba a redimir a Israel. Y ellos dicen, y hoy, el primer día de la semana, es el tercer día que esto ha acontecido. De modo que si tú sigues la cronología de Lucas, Lucas 23 y 23:53 en adelante, hasta Lucas 24, día de la preparación, reposan el sábado conforme al mandamiento, el primer día de la semana Cristo resucita, y los discípulos dicen, hoy es el tercer día que eso ha acontecido. De modo que ellos estaban contando mal, al parecer, el domingo, del viernes al domingo, 3 días, de modo que era la forma de ellos contar, se llamaba el cómputo inclusivo. 3 días no indicaban 72 horas. Era la forma de... Había involucrado 3 días, sábado, un viernes, sábado y domingo, está involucrado 3 días, dice, en 3 días resucitaré. De paso, la expresión es tomada del libro de Jonás, que Jonás anduvo la ciudad en camino de 3 días, y la expresión camino de 3 días es probable que sea un semitismo que se refería a ¿Qué es semitismo, pastor? El semitismo es, semita es la cultura de la cual la lengua hebrea y la cultura judía es parte. Los árabes son semitas, los acadios son semitas, por ejemplo, las sirias son semitas. Entonces, un semitismo es un modo de expresión que revela una forma de expresión que se origina en la cultura semita, sea hebrea, arábica, acadia, ugarítica, urrita. El 3 días era un semitismo que indicaba una visita oficial. Cuando un país enviaba a otro en el antiguo Cercano Oriente, a un embajador a otro lugar, decía, yo vengo a una visita de 3 días. Un día era para entrar a la ciudad, un día para cumplir su misión y un día para salir de la ciudad. Eso se llamaba una visita de 3 días. No estaba hablando de 72 horas. Jonás dijo, voy a ir a Nínive por 3 días. Indica, voy a entrar, voy a predicar y voy a salir. O sea, yo vengo como mensajero oficial de Dios, como una visita diplomática. Jesús lo que está diciendo, voy a entrar al dominio de la muerte, voy a estar en el dominio de la muerte y voy a salir al dominio de la muerte para destruir al que tiene el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Jesús está haciendo una visita diplomática al reino de la muerte para destruirla. Y eso es lo que indica los 3 días. Nosotros le hemos dado por ser tercos, en no ceder que 3 días significa inclusivamente cualquier parte de un día, entonces dañamos 1000 textos para no ceder en algo que es así. Yo no sé si lo que estoy diciendo puede convencer a la persona, pero que siga ahí, que Dios le siga bendiciendo. Amén. Claro, está muy clara la respuesta. Tenemos aquí una pregunta. De acuerdo al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 29, las 70 semanas o los 7 años, conforme a los eventos secuenciales del texto, ¿en qué tiempo estamos viviendo ahora y qué falta por cumplirse?
Muy bien, la pregunta presupone la teoría del rapto o lo que se llama teoría de la brecha. La persona, Daniel 9, 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, para ungir la profecía, para sellar la visión, poner fin al pecado y ungir al santo de los santos. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí habla de 70 semanas el verso 24, 7 semanas y 62 semanas que parten de la restauración de Jerusalén, y está hablando de la restauración del templo de Jerusalén que se da en el tiempo de Nehemías. 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías, y en otra semana. Algunos colocan esa semana al final de los tiempos, pero no hay razón para que esa semana se separe de los tiempos de las otras 69 semanas. De modo que la Biblia está hablando de 7 semanas, 62 semanas y otras semanas que todas se cumplieron con la venida de Cristo. Cuando el texto habla hasta el Mesías, se está refiriendo, Mesías significa ungido, se está refiriendo a la unción de Cristo que fue hecha en el tiempo de su bautismo por medio del Espíritu Santo. Después del ser bautizado dijo el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor va a estar sobre mí por cuanto me ha ungido. De modo que las 69 semanas terminan con el bautismo de Cristo y una semana incluye el ministerio de Cristo y va más allá hasta el inicio de la iglesia cristiana. Nosotros datamos la muerte de Esteban, el inicio del ministerio de Pablo. No tiene que ver con el fin de los tiempos. De modo que las 70 semanas es una profecía cumplida, que es parte de la profecía de los 2300 días que se cumplió al final de los tiempos, y que nosotros estamos viviendo el evento que la profecía de Daniel 8:14, de la que las 70 semanas eran parte, daba inicio, que es el santuario siendo purificado. Bueno, hay que recordar, queremos ser equilibrados, hemos leído varias notas, tanto de las redes sociales, y vamos a recibir una llamada, Susana, vamos a recibir otra llamada, porque hay un gran grueso de los oyentes que están ahí en el teléfono. Hello, buenos días. Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Adelante con su pregunta. Sí, yo quiero que el pastor me le dé respuesta a Jeremías 4:10, sobre todo basado en el término de engaño. Gracias y lo aguardo por la radio. Gracias. Pero ¿cuál es la pregunta? Y yo quiero, ahí dice que como que el Señor lo engañó a los... Oh, ya. Está bien, gracias por su pregunta. Ok. En Jeremías, el tema del engaño aparece también en Jeremías capítulo 20, donde Jeremías también dice, me sedujiste, Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y ahí es como me engañaste. Hay dos aspectos del engaño, el engaño desde el punto de vista objetivo y el engaño desde el punto de vista subjetivo. El engaño desde el punto de vista objetivo es subjetivo, es lo que yo pretendo hacer contigo. Y el engaño desde el punto de vista objetivo es lo que tú crees que yo hice contigo. Uh-huh. Si yo te digo, vámonos a un paseo, tú no sabes mi intención, pero tú dices un paseo, eso indica, vamos a gozar. Yo nunca te dije que vámonos a gozar. Pero tú lo suponías. Entonces cuando allá era para trabajar al paseo, no era como para que te divirtieras, sino para que cuidara a los niños en el paseo, y se me engañaste. No, yo nunca te dije eso. Uh-huh. Ese es el aspecto objetivo del engaño. Yo puedo decir, mira, me engañaste, me traíste aquí, pero yo nunca te dije ¿a qué íbamos? ¿A qué íbamos? Es Jesús, en cierto sentido, le dijo a los discípulos, vengan el reino de Dios, y ellos aceptaron a Cristo. Ellos aceptaron a Cristo porque creían que iban a ser reyes y cuál va a ser el mayor, y todos murieron asesinados. Porque no una cosa es lo que ellos pensaban, pero Cristo nunca le dijo lo contrario. Jeremías fue llamado, y en Jeremías 1 dijo, te llamo para derribar, para golpear. En Jeremías 20 dice, los golpes los he recibido yo. Me engañaste tú, he sido seducido. Pero Dios nunca te dijo lo contrario. Pero fue la expectativa que tú tenías. Cuando la Biblia habla del engaño de Dios, se está refiriendo desde el punto de vista objetivo, cuando una persona lo que esperaba de Dios no era lo que él creyó que Dios le había prometido, y el resultado es diferente. Pero no está hablando de una intención en Dios de engañar a alguien.
Bueno, seguimos aquí con más preguntas. Agradecemos a los amigos que están pendientes a través del Facebook Live. Nosotros también estamos pendientes mirando sus preguntas a través del WhatsApp. Pastor, ¿en qué etapa bueno, usted hablaba ahorita le hacían una pregunta en qué etapa estamos, pero también nos llegan preguntas de que cuán cerca está la venida de Cristo, y que usted hablaba de las señales y que hay señales que no son señales. ¿Cuáles señales son reales y cuán cerca está la venida de Cristo? Bueno, Jesús dijo, yo no sé, el cronograma de Dios lo ha dejado Dios. Por alguna razón Dios no quiere que estemos pensando en el tiempo, sino que miremos señales. Curiosamente, las señales no son señales. En Mateo 24 Jesús dijo, veréis esto y esto, y cuando veáis esto, no es el fin. Curiosamente le estoy diciendo, cuando veas eso es porque no vengo. Y la gente lo toma, es porque vengo. No, él dijo, cuando veáis esto, todavía no. Todavía no. Y la gente cada vez que ve eso dice, ya sí, pero él dijo, todavía no es el fin. Pero él dijo, será predicado el evangelio del reino en testimonio, y entonces vendrá el fin. Curiosamente, la mayor señal es la predicación del evangelio. Para mí, un terremoto, para mí, un eclipse, para mí, eso no son señales. Esos son señales de que todavía el fin no ha llegado. La señal dijo, cuando vean el evangelio predicado, entonces vendrá el fin. Ahora mismo, yo estuve en Londres en días pasados y me encuentro con unos hermanos y dijeron, y yo mencioné, no, porque soy adventista. Yo, ¿usted adventista? Entonces, sí, nosotros somos adventistas. Nosotros somos adventistas. De verdad. Pero ustedes hablan español, sí, hablan. Nosotros somos de Barcelona. De verdad. ¿Y desde cuándo? Y me doy cuenta como que hay algo que anda mal. Y fuimos bautizados. No. Nosotros somos adventistas. Nosotros somos Radio Amanecer. Me mencionaron Scrogin. Me mencionaron todo el personal de aquí. Ellos en España oían Radio Amanecer y el evangelio les llegó y ellos dicen, yo soy adventista. Eso es un testimonio que yo viví. No un cuento. Que yo viví. Gloria a Dios. Y tú los conoces a ellos, personal. Y yo orgulloso. Sí, yo conozco esas. O sea, hay uno de esos que fue alumno mío. No. El evangelio, la proclamación del evangelio es la mayor señal. Hay algo que nosotros debemos entender. Nosotros estamos preocupados por el reloj y Dios está preocupado por la salvación. Okay. Dios le dijo a Jonás, en 40 días Nínive será destruida. Y Jonás contó los 40 días, como estamos nosotros contando fechas. Ajá. Se cumplieron los 40 días y la destrucción no vino. Y al final quedó Jonás amargado, enojado, como están algunos, siempre amargados porque ven que la profecía que dicen que se iba a cumplir nunca se cumple. Y Dios le dijo, mira, condenadito, tú querías que la profecía se cumpla y que yo destruyera a Nínive, pero esa gente la salvé yo, me costaron a mí. Tú no te da pena por 120,000 personas que no conocen en su mano derecha y su mano izquierda. Dios no está tan interesado en cumplir una profecía como salvar a la gente con las cuales esa profecía se quiere cumplir. De modo que si Dios tiene que cambiar su fecha, Él la cambiaría con tal de salvar a uno más. Yo no estoy diciendo que Él la va a cambiar porque Él no tarda su promesa, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 14 y 15 dice que vi un trono blanco, pero no voy a hablar de eso. Versículo 15 dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Cristo viene cuando la mies se madure. No hay una fecha para la venida de Cristo. Esa fecha no existe y el que te lo diga se lo está inventando. De todos modos, dile que lo espere y no te preocupes. Él siempre se encontrará una razón para decir que la fecha, por qué falló, pero siempre será una razón por qué la fecha falló y no por qué se cumplió. Yo me crié en esto, viendo fechas, pero hay gente que hay que dejarlo así, hay que decirle que sí, que hay fecha, porque tienen que entretenerse en algo. Es cierto, a eso son enfermedades, tú sabes. Eso son enfermedades que tú no vas a curar. Estoy diciendo así, eso suena como no muy educado, pero precisamente, hermano, si tú con tantas evidencias de la palabra sigues en eso, eso es un problema psicológico, tú sabes. Sigue ahí, que Dios te guarde. Amén. Bueno, son las 8:35. ¿Qué hacemos, pastor? 5 minutos más. Lo que podríamos hacer, el pastor va a durar unos días acá. Él va a volver. Él dijo que tenga pero fe y yo tengo por voluntad de los oyentes. Fe en Dios, en mí no tanta. Y la fe es objetiva. Así que pensamos que Él va a venir. Okay. Vamos a recibir una llamada más. Ok, la última llamada
de esta semana, porque el pastor va a venir la Para próxima semana. Exacto. completar casi la hora que habíamos prometido para contestar Exactamente. preguntas. Buenos días. Buen día. Buenos Sí. días. Bendiciones. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, mira, mi pregunta es como una inquietud, ¿me entiendes? Que cuando el pastor estaba hablando ahorita de la evolución y la creación, yo te voy a decir algo, Susana, y a todo el elenco del programa. Nosotros como cristianos no debemos cuestionar muchas cosas, porque hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que en realidad no los entendemos. Pero si nosotros creemos un Dios vivo, un Dios viviente, lo vemos a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, con la obra y las maravillas que Él hace, nosotros no podemos cuestionarnos tanto, ¿me entiendes? Vamos a creer en Dios. Él dice que Él va a venir. Él no pone ni día ni fecha que va a venir. Pero por lo que está pasando, suponemos que el fin está cerca, el fin está a la puerta. Entonces vamos a cogerlo suave, vamos a pensar en Dios. Dios es vivo, Dios es omnipotente, omnipresente, y estamos vivos por Él, y todos los días nos llena de bendiciones, y no nos vamos a cuestionar tanto, ¿me entiendes? Muchas gracias. Dios te bendiga. Pastor Hermes, ¿la Biblia entera se puede entender por una persona común? O sea, eso porque hay cosas muy difíciles en la Biblia. Hay otras que tú la entiendes de leída, pero hay otras que hay que ser un buzo. Bueno, yo creo que el mensaje de la Biblia es accesible a todos. La Biblia es clara. Okay. Su mensaje es accesible a todos. Uh-huh. Y si alguno cree que no es accesible, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándele a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere y le será dada, pero piden fe y le será dada. El mismo espíritu que inspiró a los escritores de la Biblia puede estar en tu corazón y ayudarte a entender de la Biblia. Claro, hay problemas que merecen una mayor dedicación, pero por eso somos un cuerpo. Y en la iglesia Dios puso unos doctores, otros maestros, otros pastores, para que entre todos sepamos. Yo tal vez, si yo fuera locutor aquí, la gente se aburriera, pero los tiene a ustedes. Y Dios ha provisto a su iglesia como cuerpo de todo lo que necesita el cuerpo para entenderlo. De modo que, aunque la Biblia es difícil, Dios ha provisto dones para que bendigan a la iglesia. Y lo importante es que todos proveamos los dones que tenemos, y a Dios se entiende en comunidad. A Dios no se entiende individual, se entiende en comunidad. Dice el libro de Efesios capítulo 3, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad. O sea, como comunidad entendemos. Yo uno mi conocimiento con el de Scrogin, Scrogin lo une con otro. Yo podría aportar una perspectiva, otro hermano puede mirar otra perspectiva. Yo como estudioso de la palabra a un nivel más técnico, puedo proveer algunas tecnicidades, y un hermano puede verlo de una forma que yo nunca en ningún libro lo podría encontrar. Pero cuando en comunidad, en humildad, todos ponemos la revelación de Dios, con todos los santos comprendemos la anchura, la profundidad y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Tengo mi pregunta personal ahora, porque las preguntas que he hecho es de los oyentes. ¿Cuál es la verdad presente? Usted como estudioso de la Biblia, ¿cuál sería el tema que la iglesia debe estar predicando? Lo hago, es mía, pero también es de otros. Hay personas que dicen que en estos tiempos deberíamos estar predicando y solo predicando Daniel y Apocalipsis. ¿Cuál sería el mensaje que debemos dar con más énfasis? Bien, es algo interesante. La expresión, la verdad presente, aparece en los escritos de Elena White, en primeros escritos, donde ella dice, hay muchas verdades preciosas de la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Y ahí ella da una lista de verdades, las verdades como la inmortalidad del alma, una serie de verdades. Entonces algunos toman eso y dicen, eso es lo que debemos predicar, pero se nos olvida lo más elemental en el razonamiento, que la palabra presente es presente, y ahora mismo mi presente, que ahora acabo de decir, ya es pasado. Sí. De modo que lo que era presente en el tiempo de Elena G. White no es presente ahora, pero ahora voy a decir eso. Lo que era presente en la primera etapa de Elena White no es presente en la segunda etapa de ella. De paso,
Usted te encuentra en la década de los 90 del siglo XIX, Elena G. White diciendo que lo que debía predicarse era Cristo y que ese era el mensaje de los 3 ángeles. Voy a explicar la dinámica. Sí. La dinámica de la verdad presente. Para eso vamos a hablar de lo que llamaríamos foco de misión. La verdad que tú predicas va determinada por el foco de misión. Por ejemplo, el foco de misión de los primeros cristianos eran judíos, al judío primeramente y también al griego. Vayan a las ovejas perdidas. Los cristianos le predicaban a los judíos. Como eso era su foco de misión, su mensaje era diferente. Un judío no había que predicarle que el sábado, que los alimentos, no había que predicarle que Jehová, que la idolatría, había que predicarle que Cristo es Dios. Por eso en el Nuevo Testamento Cristo es Dios, el Cristo se resalta porque tu foco de misión no necesita los demás detalles. Okay. En la segunda generación cristiana, ya después de la destrucción de Jerusalén, los judíos ya no son la mayoría en la iglesia, son gentiles. Personas que vienen del mundo, idólatras, que no conocen todo lo que un judío conocía. Si los cristianos seguían predicando Cristo, Cristo y Cristo, iba a haber una brecha doctrinal. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el sábado. Los cristianos no predicaban el sábado. La gente dice, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se habla del sábado? Porque en el Nuevo Testamento se le predicaba a judíos que presuponían el sábado. Ahora, la segunda generación de cristianos venía del mundo, venía de los paganos, y a los cristianos seguir predicando Cristo, Cristo y Cristo, y no ley, no nada, abandonaron la ley y hubo... Entonces, el foco de misión determina la verdad que se predica. Cuando el adventismo, no sé si me doy a entender. Sí, cuando el adventismo surge como un movimiento intradenominacional, como un movimiento dentro de las iglesias cristianas. Elena lo decía, ¿por qué estar predicando que Cristo es Dios, que Cristo salva? Eso no se necesita. ¿Por qué predicar el arrepentimiento si lo que le predicaban eran evangélicos, metodistas, le predicaban, todos ellos eran de esas religiones? Lo que faltaba era la verdad presente, o sea, el sábado, la inmortalidad del alma, las verdades que esas personas no conocían. Ahora, ¿qué pasó? A partir de los 70, el adventismo comienza a predicar fuera del mundo cristiano, a predicarle a la gente de la calle, incluso fuera de Estados Unidos, y ahora entra una cantidad de personas que no vienen con trasfondo cristiano, que nunca han aceptado a Cristo como su salvador personal, y la iglesia seguía predicando que la ley, pero eso está bien para el que había aceptado a Cristo como su salvador. Pero la iglesia siguió predicando la misma verdad presente cuando el foco había cambiado. Okay. Entonces vino el mensaje de 1888, cuando ahora cuando Wagner y Jones comienzan a predicar de la justificación por la fe, y los viejos decían, se está cambiando el mensaje, y Elena G. White dijo, esa es la verdad presente, ese es el mensaje de los 3 ángeles, como dice el testimonio de los 3. Pero ¿cómo es así? Nunca lo predicamos, sí, porque verdad presente, precisamente al ser presente, no es fija. Fluye con el tiempo, para que sea presente fluirá con el tiempo con el foco de misión a que tú le estás predicando. Si esa gente necesita a Cristo, la verdad presente es Cristo. Si yo me encuentro con una persona que no conoce que el sábado, el día de reposo, yo no voy a perder mi tiempo hablándole de que acepta a Cristo. Si es evangélico, yo voy a dedicar mi tiempo a hablarle de la verdad que él necesita. La verdad presente es la presente de tu foco de misión. Wow. Ok, bueno. La verdad que, mira, duramos una hora completa con el pastor y algo más. Y algo más. Nosotros tenemos mucha fe y somos objetivos en eso, lo vamos a traer de nuevo. Yo sé que él lo va a aceptar antes de irse, Susana. Claro. Hay que estar llamándolo constantemente para Claro que le pongas sí. un día para volver. Claro que sí. Pastor, Muchísimas gracias, muchas Pastor. gracias. El Ceibo, allá donde vive Marisol. Marisol, su hermana. Marisol y Robert. Sí, el fotógrafo Cueto. Muy contento de escucharlo. No, gusto, yo lo conozco de él. Tengo como 20 años que no lo veo, pero Sí. gusto de verdad, de gusto. Sí, Nosotros hemos tenido un alto privilegio de tenerla aquí en nuestra cabina. Sí. Oramos siempre para que Dios continúe dirigiendo su ministerio. Y qué placer para nosotros y honor haberle tenido aquí en Radio Amanecer. El privilegio es mío. Muchas bendiciones. El privilegio es mío. Entrar a Radio Amanecer es entrar en una cadena de salvación. Amén. Donde tú estás llegando a otros que de alguna otra manera no hubieses podido llegar. De modo que
es un privilegio para mí. Gracias, a pastor. ustedes. Nos Gracias, encontramos que pronto Dios le aquí de nuevo en la bendiga. radio. Que Dios les guarde. Claro que jefe. sí. Bendiciones para sus hijos y para su esposa también. Dice alguien, terminen, que tengo que bajar del carro. Gracias a todos, de verdad, por la sintonía, señores. Hoy una edición especial de Diario Amanecer. Que si grabamos esta entrevista, por supuesto que sí. En horas usted podrá volver a escucharla. Gracias, Pastor Hermes. Un abrazo. Podrá volver a escucharla en SoundCloud. Puede entrar a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Nuestro usuario es Radio Amanecer RD. Radio Amanecer RD. El pastor Hermes Tavera va a estar mañana en la iglesia de Osama a las 4:30 de la tarde. Hay un programa ahí especial de publicaciones y estará también junto al pastor Roberto Herrera. Así es que está dada la invitación. Sábado 19 a las 4:30 de la tarde. Programación especial de publicaciones a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con el pastor Hermes Tavera y el pastor Roberto Herrera. La iglesia de Osama está ubicada en la avenida Venezuela, esquina Puerto Rico, en el ensanche Osama. Recordar a nuestros amigos del Cibao que ya pronto comienza esta gran campaña de salvación con el pastor Alejandro Bullón, Cristo, la única salida. Lunes 21 por Polideportivo de Puerto Plata, martes 22 Polideportivo de Montecristi y desde el miércoles 23 al sábado 26 en la Gran Arena del Cibao. Así es que ya lo saben. Señores, recuerden que hoy es viernes, día de la preparación. El sol se estará ocultando a las 7:05 aquí en la República Dominicana. Esta noche ve a la iglesia adventista más cercana a tu casa para que puedas adorar el nombre de Dios. También recordarles que el sábado 26 de agosto es el gran bautismo nacional de niños y niñas y adolescentes. En todo el país estarán bautizando niños y niñas y adolescentes, porque Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí en la capital el bautismo se realizará en el Colegio Adventista Metropolitano a las 3 de la tarde, como invitado especial el pastor Israel Leito, presidente de la División Interamericana, y la señora Dinora Rivera, quien es la directora del Ministerio Infantil de la División Interamericana. Bueno, señores, nos despedimos con esta linda promesa. Está en el Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios. Dios les bendiga. El lunes nos encontraremos, los amigos aquí en cabina, y yo estaré desde el Cibao también compartiendo a través de la internet Diario Amanecer. A las 9, la cadena de oración y luego el programa Restauremos la Familia. Sigan con Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Gracias a todos de verdad por la sintonía.